Bueno, buenas tardes. Lo que sigue es la moda, que es el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Un ejemplo aquí podría ser una encuesta en personas de 15 a 20 años de una película y que a las personas de 15 años les haya gustado más esa película. Entonces aquí la moda sería las personas de 15 años, porque es el dato que más se repite. El concepto siguiente es media, que es el valor que se obtiene al dividir la suma de un conglomerado de sus números entre la cantidad de ellos. Aquí el ejemplo podría ser que al sumamos todas las cantidades de las personas que se entrevistaron y el resultado de esa suma se divide entre los entrevistados y esa sería la media. Continuamos con mediana, que es el número medio en el conjunto. Es el primero en ordenar de menor a mayor los números y si hay un número par de datos, el promedio de los dos números medios. Se ordenan aquí los datos de menor a mayor y el del medio es la mediana. Hay casos donde hay dos, en este caso se suma y se divide entre dos. Bueno, y continuamos con población, conjunto de elementos a objeto de estudio. ¿Qué entendemos por población? Que son las personas que vamos a entrevistar. Después sigue la muestra, selección tomada de un grupo grande, que es la población, para poder examinarla y determinar algo, que en este caso sería tomar personas de la población para seguirlas entrevistando, entonces esas personas que yo tomé serían mi muestra. Bueno, y continuamos con variable cuantitativa, que es la variable que expresa una cualidad o característica del objeto individuo en cuestión. Un ejemplo aquí podría ser una encuesta a una población y checar su estatura y su peso. Continuamos con datos discretos, que es la información que recuperamos que se puede contar y que solo tiene una cierta cantidad de valores, como por ejemplo la cantidad de los huevos que ponen las gallinas. En el siguiente es datos continuos, aquellos que pueden tomar cualquier valor dentro de un cierto intervalo. Aquí un ejemplo podría ser la cantidad de leche de las vacas que producen. Son mediciones que pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo continuo. Bueno, y ahora tenemos probabilidad. ¿Qué tan posible es que ocurra un evento? Como por ejemplo que el profesor va a exentar a alguien y va a elegir al azar a alguien del grupo. Entonces, esa es una probabilidad. Después tenemos el muestreo aleatorio simple con reemplazo. Técnica en la que cada elemento de la población tiene una igualdad de probabilidad de ser seleccionado para la muestra. Imaginemos que el profe sortea un objeto en específico o exentar el examen y todos tenemos la misma probabilidad de exentar el examen. Nadie tiene una ventaja. Muestreo aleatorio simple sin reemplazo. Consiste en seleccionar tantos individuos de una muestra como indica el tamaño muestral deseado de manera que cada individuo no pueda volver a escoger una vez ya seleccionado. Imaginemos que a mí el profesor me eligió y yo ya estoy exento. Entonces aquí se ocupa este término ya que yo ya no puedo seguir. Si el profe hace otra rifa o que alguien saque 8, yo ya no puedo participar ahí porque yo estoy exento. Entonces ahí ya entra el sin reemplazo. Bueno, continuamos con muestreo sistemático, que es aquel que se elige un elemento al azar para escoger el resto de la muestra. Se utilizan intervalos regulares basados en un valor numérico. Un ejemplo podría ser cuando un profe dice que se numeren del 1 al 5 y al final hace equipos que se junten todos los unos, todos los dos, todos los tres, todos los cuatro y todos los 5. Luego sigue muestreo estadístico, proceso para el que se selecciona una muestra estadística que resulta representativa de la población y con la que se trabajan los valores estimados de los parámetros a analizar. Continuando con el ejemplo que había dado de la película, en este caso elegiríamos a las personas de 15 años, que es a los que más les gustó la película, para saber por qué les gustó la película, entonces se va a analizar nada más específicamente a ellos. Luego tenemos el muestreo estratificado, que consiste en dividir la población en subgrupos o estratos que comparten características similares, como por ejemplo en una población ir diciéndole a las personas así como de que qué música te gusta y ya ciertas personas escogen pop, ciertas personas reggaetón y así. Entonces ese podría ser un ejemplo. Luego sigue el muestreo conglomerado, que es el método para seleccionar qué elementos de una población forman parte de una muestra de un estudio. Aquí un ejemplo podría ser que un profe hizo un sorteo para que 5 personas exenten el examen. Esas personas se salen, ya no hacen el examen y las personas que se quedan a hacer el examen son el muestreo conglomerado, ya que es una porción que se va a estudiar de las personas que ya se fueron. Bueno, ahora continuamos con la escala de medición nominal. Se utiliza para etiquetar variables sin ningún valor cuantitativo y no tiene ningún significado numérico. Un ejemplo podría ser una encuesta a una población, cuántas personas son femeninas, cuántas personas son masculinas, o el estado civil de cada persona, de soltero, casado, divorciado. Continuamos con escala ordinal, el orden de los valores, pero no se conocen realmente las diferencias entre cada uno de ellos. Un ejemplo podría ser
Saber el estado de salud o el nivel socioeconómico de las personas, que se pongan las respuestas en orden o en 3, 2, 1. Siguen un orden, entonces ese es un claro ejemplo. Bueno, ahora tenemos escala de intervalos. Conocemos tanto el orden como las diferencias exactas entre los valores. Un ejemplo podría ser como la imagen que se muestra aquí, que va de menos 10 a menos 5. ¿Cuál es el intervalo? 5. De menos 5 a 0, 5. Entonces el intervalo es de 5 en 5. Luego seguimos con escala de razón. Permite comparar las diferencias o intervalos entre los elementos medidos en relación a una variable. Por ejemplo, ¿cuánto tenemos de 0 a 1 kilo? Entonces, aquí un ejemplo podría ser lo que está en medio de esto, que podría ser medio kilo, un cuarto, todo eso. Un ejemplo. Bueno, continuamos con el parámetro. Tratan de informar sobre el centro de una distribución de la muestra estadística o población estadística. Es todo lo que me ayuda a sacar la información que podría ser la mediana y la moda. El estimador. Resultados de un análisis estadístico sin conocer todos los datos de la población. Solo muestra. Como por el ejemplo de la película, donde se está estudiando a personas de 15 y 20 años y ya voy viendo que a más personas de 15 años les está gustando, entonces estoy estimando que a las personas de 15 años va a ser los que les va a gustar más. Y también existe una fórmula que es para los ejercicios para sacar el estimador. ¿Qué son las tablas de frecuencia? Una tabla de frecuencias es una herramienta estadística que organiza y resume la información sobre la distribución de datos. Para mostrarles mejor sobre el tema, tengo una tabla de frecuencias en la cual tenemos un número total que viene siendo de familias, que es 25, el número de carros, cual vamos a poner en desorden o solamente los vamos a colocar, y esto viene siendo para poner XY, que es el poner los datos que disponemos, que en este caso viene siendo 0, 1, 2, 3 y 4, porque es hasta el número que tenemos. Ya que colocamos eso, vamos a poner nuestra frecuencia absoluta, que viene siendo F minúscula con I minúscula. Para esto vamos a colocar el número que se repite que tenemos en el primer dato, que es 0. Tachamos 1, 2, 3 y 4. Tenemos 4. Para la segunda familia, que viene siendo 1, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 datos con los vamos tachando para no equivocarnos. En la tercera familia tenemos 1, 2, 3 y 4. Aquí lo vamos a colocar. En la tercera familia, en la cuarta familia tenemos 1, 2 y 3. Para la última solamente vamos a tachar los datos que nos faltan, que es 1 y 2. Los colocamos aquí. Para esto, para corroborar que estamos bien, vamos a hacer una sumatoria de estos datos, en la cual nos tiene que dar el número de familias. Vamos a sumar 4 más 12, más 4, más 3, más 2, que nos da un número de 25. Esto es para corroborar que estamos correctamente. En la FI o F mayúscula I es la frecuencia acumulada absoluta. Para esto vamos a poner el primer dato de la frecuencia absoluta, que es 4, y a este dato le vamos a sumar el siguiente, que viene siendo 4 más 12, 16. Y al siguiente dato, a este dato que tenemos, que nos dio, vamos a sumarle el siguiente dato, que sería 4, entonces sería 20. El siguiente dato sería más 3, entonces tendríamos 23. Y el siguiente dato sería
2, que nos da un número de 25. El mismo número que nos dio en el número de familias. Eso quiere decir que estamos bien. Para el siguiente, que viene siendo I, va a ser la frecuencia relativa. Para la frecuencia relativa, vamos a agarrar de la frecuencia absoluta el 4 entre el número, que esto es muy importante. Para esto vamos a sacar una fórmula que viene siendo HI igual a FI entre N, que este viene siendo 25. Para esto nos iremos a nuestra calculadora y sería 4 entre 25, que nos da 0.16. 0.16. Para el siguiente sería 12 entre 25, que nos da 0.48. Para el siguiente sería 4 entre 25, que sería otra vez 0.16. Para el siguiente sería 3 entre 25 y nos da 0.12. Y para el último dato sería 2 entre 25, que sería 0.08. La sumatoria de estos datos nos tiene que arrojar un número, o bueno, una unidad, que en este caso sería 0.16 más 0.48 más 0.16 más 8 más 0.08, que nos arroja 1. Para el porcentaje, esto puede ser opcional, pero te ayudará mucho en el siguiente dato. Para el porcentaje multiplicarás tu frecuencia relativa, que es 0.16, por 100. Para obtener este dato se multiplicará por 100. Entonces, en el primero te va a dar 16%, en el segundo 48%, en el siguiente 16%, en el siguiente 12% y en el último 8%, que esto equivale a un 100% de tus datos. Para lo último, vamos a sacar la frecuencia relativa acumulada, que para sacar se parece mucho a la frecuencia absoluta. En este caso, vas a agarrar tu primer dato, que es 0.16, y lo vas a sumar con el siguiente, que viene siendo 0.48. 0.46 más 0.16 más 0.48 da un resultado de 0.64. Para el siguiente vas a sumar tu 0.64 más tu 0.16, que viene siendo 0.8. Y el siguiente le vas a sumar tu 0.12, que viene siendo 0.92. Y el siguiente vas a sumarle tu 0.08, que se te dará resultado como 1, que es el resultado que estamos buscando al final. Ya teniendo todos estos datos, vemos que hicimos bien nuestra tabla de frecuencias al dar un resultado como 1 y que nos den solamente datos enteros, o viene siendo unidades. Y así es como fácilmente puedes hacer tu tabla de frecuencias. Esta tabla de frecuencias sirve para ordenar y agrupar los datos sobre alguna encuesta, entrevista, un trabajo o sobre un inventario. Te sirve muy bien para no equivocarte y saber qué y cuánto tienes de cada cosa. A continuación vamos a explicar el tema de media, mediana y moda para datos no agrupados. Comenzamos. Aquí tenemos una tabla de datos no agrupados en donde tenemos XI y FI, y lo primero que tenemos que empezar a hacer para resolverlo es multiplicar XI por FI. Una vez que ya hayamos respondido esta parte, hacemos la sumatoria de todos estos datos, que en este caso nos da 8.825.
6. Después procedemos a sacar la frecuencia acumulada. Aquí siempre se pasa primero la primera frecuencia que tenemos de este lado, que en este caso es número 20, y posteriormente es 20 más la frecuencia siguiente, que es 52, 52 más 20, 72 y así sucesivamente. Bueno, ahora, para saber que vamos bien hasta este momento, lo que vamos a ver es que comprobamos que el número último que nos dio en frecuencia acumulada debe ser igual al número total de datos, que es sumando todo lo de FI. Y ahora, para sacar la media, la fórmula es, la media es igual a la sumatoria de XI por FI entre el número total de datos. Entonces sería X es igual a 8.896 entre el número total de datos, que es 169. Lo que nos da como resultado que la media es igual a 52.63. Ahora procedemos a sacar la mediana. La fórmula para sacar la mediana es el número total de datos entre 2, que en este caso sería 169 entre 2, lo que nos da como resultado 84.5. Y ahora lo que tenemos que hacer es buscar el número que sobrepase el resultado que nos acaba de dar. En este caso aquí tenemos 72, que todavía no lo sobrepasa. Entonces nos pasamos al siguiente, que ya es 118, y ya lo sobrepasa. Ahora en este mismo renglón nos damos cuenta que entonces la media sería el número 50. Entonces el resultado de la media es 50. Y bueno, ya por último necesitamos sacar la moda. La fórmula es moda igual al máximo de FI, que en este caso sería el número 52. Entonces nuestra moda es el 52. Y finalmente les muestro aquí los resultados que sacamos en este ejercicio. Y pues como nos pudimos haber dado cuenta, es muy fácil seguir para los datos no agrupados las fórmulas que se tienen para llegar a los resultados correctos. Bueno, a continuación vamos a sacar XI, que es la marca de clase. Y XI se saca el límite inferior de cada intervalo más el límite superior entre 2. Y del primero sería igual a 10 más 20 entre 2. XI va a ser igual a 30 entre 2. XI es igual a 15. Bueno, a continuación entonces sacamos la parte de XI por FI, ya que tenemos ya XI. Entonces sería 15 por 204, que nos da un total de 3060. Y así continuamente. Bueno, ya que tenemos todos los datos de las multiplicaciones de XI por FI, vamos a sacar la sumatoria, que en este caso son 140.215. Y a continuación también sacamos el total de datos, que es n igual, se suman todos y nos da que es 3015. Después de que ya sacamos el número de datos y la sumatoria de XI por FI, sacamos FA. Entonces, primero vamos a pasar siempre la primera frecuencia. Entonces nos da que es 204 y en lo siguiente se va a ir sumando con la anterior, 204 más 473. Entonces nos da que es 677 y así sucesivamente. Para comprobar que tenemos el resultado correcto y que hicimos las sumas de manera correcta en FA, tiene que darnos como último el mismo número de datos, 3015, 3015. A continuación vamos a sacar la media. La media va a ser igual a la sumatoria de XI por FI entre el número total de datos, que en este caso son 3015 no,
140.215 entre 3.015, que nos da un igual de, donde el resultado es 46.50. A continuación les voy a explicar cómo se saca la mediana. Mediana va a ser igual al límite inferior de la división entre n entre 2, del número de datos entre 2. Ahora sí, ya teniendo n entre 2 es sumar, más n entre 2 menos fa menos 1. Esto significa que va a ser la frecuencia acumulada anterior a la frecuencia que nos da n entre 2, sobre fi, que es la frecuencia real del rango de n entre 2, por el límite de rango. Entonces, para sacar n entre 2 va a ser igual a 3.015, que nos da un resultado de 1.507.5. Y empezamos a sustituir datos en la primera fórmula, donde n va a ser igual, el 1.507.5 se busca el que esté más cercano. En este caso, bueno, el número que sobrepase n entre 2, entonces en este caso sería 1.669, que nos da que es el límite de rango inferior 40. Entonces sería 40 más n entre 2, que ya lo tenemos, que es 1.507.5, menos la frecuencia anterior, que es 1.067. Todo esto entre la frecuencia del rango, que es 45, no, digo 602, perdón, 602. Todo esto por la amplitud del rango. La amplitud del rango se saca 20 menos 10. En este ejemplo nos da que es 10. Y se empieza a resolver. Resolviendo la operación que está dentro del paréntesis, nos dice que es 7.31, donde la mediana va a ser 40 más 7.31, 47.31. A continuación vamos a sacar la moda. Y la moda se resuelve con la siguiente fórmula, que es límite inferior por fi menos 1, que esto significa que es la frecuencia anterior a la de fi. Y entre fi menos 1, como ya les había explicado, más fi más 1, que es por consiguiente la que está después de ahí, por la amplitud de rango. Entonces se sustituyen valores. Para encontrar el límite inferior se tiene que buscar cuál es el que tiene mayor repetición. En este caso es el rango de 50 a 60. Entonces el límite inferior es 50. 50 por fi menos 1, que en este caso fi de 50 es 651, menos la anterior, que es 602. Todo esto entre la misma operación, 651 menos 602 más 651 más 334. Y todo esto va a ser multiplicado por la amplitud de rango, que en este caso es 10, como ya les había explicado cómo se saca. La moda en este caso va a ser igual entonces a 50 paréntesis, la resta de estos dos, que es 651 menos 602. Bueno, aquí les presento los datos, donde media nos salió que es 46.50 para esta tabla. Mediana
nos salió 47.31 y moda 51.33. Entonces nos da, bueno, como recordatorio, un pequeño error en el principio de la fórmula, es más, no por. Bueno, ya que la tenemos, nos queda 50 más 1.33. Entonces la moda nos da que es igual a 50, 51.33. Bueno, en conclusión, podemos observar que las fórmulas para resolver media y mediana moda para datos agrupados son muy complejas, y tienes que tener mucho cuidado al seguirlas, no te vayas a equivocar, ya sea por un signo, por algún número. Es mejor seguirlas paso por paso y no quererte adelantar ni saltar pasos.